Tome notas. Sea como los de Berea en Hechos 17, versículos 10 y 11. Verifique con su Biblia lo aprendido. Hoy continuaremos estudiando la inimaginable maldad de los prediluvianos. Podemos leer en Génesis 6, versículos del 4 al 6, que habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre o renombre. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de ellos era solamente de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Tan grave era la maldad sobre la tierra que el Señor tuvo que destruir todo lo que tenía vida en la tierra con excepción del justo Noé y su familia. La destrucción vino por medio de un gran diluvio universal. Cuando analizamos detenidamente este pasaje, podemos observar el carácter santo y justo de Dios en contraste con la profunda y literalmente infernal perversión a la que puede llegar el ser humano alejado de Dios. Por ejemplo, el pasaje registra que en la época diluviana existían gigantes. La palabra gigante es traducida del vocablo hebreo nefilim, que también significa un tirano, atormentador, intimador. La palabra nefilim se deriva del vocablo nafal, que significa caído, derribar, morir, pudrir, cesar. Esto nos está revelando que los nefilims de antaño eran tiranos, atormentadores, intimadores y también que eran seres que de alguna manera estaban caídos, derribados, muertos, podridos y cesados de alguna manera. Ahora, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Job, capítulo 1, versículo 6 y capítulo 2, versículo 1, dicen que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En otras palabras, entre los hijos de Dios vino también Satanás, dándonos a entender que esos hijos de Dios eran parte de la escuadrilla de Satanás, es decir, ángeles caídos o demonios. Esta revelación de la identidad de los hijos de Dios va dando claridad al por qué los nefilims eran seres caídos, como lo indica la raíz etimológica nafal del vocablo nefilim. Primera de Pedro 3, del 18 al 20, revela que cuando Cristo murió físicamente, fue vivificado en el Espíritu y fue y predicó a los espíritus encarcelados que habían sido desobedientes durante el tiempo en que Noé preparaba el arca. No solo eso, sino que además Judas, capítulo 1, versículo 6, revela cómo desobedecieron esos espíritus encarcelados o ángeles caídos. El versículo hace referencia a ángeles que no guardaron su dignidad y dejaron su habitación, por lo cual Dios los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el día del gran juicio. La palabra dignidad en este versículo es traducida del vocablo arqué, que significa principio, principados, comienzo, dignidad, imperio. Judas 1:6 también hace referencia a que esos ángeles dejaron su habitación, es decir, casa o residencia. Esta palabra es traducida del vocablo griego oiketerion. En referencia a ese término, 2 de Corintios 5:2 dice: y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, oiketerion celestial, es decir, nuestro cuerpo celestial. Vamos viendo que según estos versículos bíblicos, los gigantes de antaño, los nefilims, eran ángeles caídos de la gracia de Dios por haber dejado su dignidad o estatus de ángeles, dejando su cuerpo celestial para cohabitar con las mujeres en la tierra. Y
por si todavía quedan dudas de la identidad de aquellos Nefilims, segunda de Pedro 2, versículos 4 y 5 testifican que Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que fueron arrojados al infierno con cadenas de oscuridad y los entregó para ser reservados al juicio, y tampoco perdonó la iniquidad del viejo mundo, pero protegió al justo Noé. Génesis 6:4 dice en otras palabras que después que esos Nefilims o gigantes hijos de Dios engendraron hijos, estos llegaron a ser los valientes varones de renombre de la antigüedad. La palabra valientes es traducido del vocablo gibor, que además de gigante también significa sobresaliente, hombre fuerte, poderoso, por implicación, tirano, guerrero. La palabra renombre es traducida del vocablo Shem, que también significa infame o sobresaliente. En cuanto a las hijas de los hombres, la palabra hombres es traducida del vocablo hebreo Adam, y uno de los sinónimos de esta palabra es seres humanos, raza humana. El pasaje se está refiriendo a las hijas de los seres humanos, es decir, a las mujeres en general. Esas mujeres definitivamente no eran, como algunos aseguran, las piadosas descendientes de Set, pues el primer descendiente de Set fue Enos, quien, como vimos en nuestro estudio pasado, fue el primer hombre en llamarse Jehová, es decir, el primer ser humano en decir que él era Dios en persona, el primero en querer tomar el lugar de Dios en la tierra. Otra cosa, el hecho de que los hijos de Dios eran tiranos acosadores, ángeles caídos, que tomaron a las hijas de los humanos, no significa necesariamente que las mujeres fueron obligadas a estas uniones. Más bien, ese es un modismo común en hebreo para matrimonios. Por ejemplo, Génesis 11:29 registra que Abraham y Nacor tomaron esposas. Génesis 24:67 registra que Isaac tomó a Rebeca como su esposa. El hecho es que Génesis 6:5 dice que Dios vio que la malicia de Adán, es decir, de la raza humana, era mucha en la tierra, y la raza humana incluye también, obviamente, a las mujeres. Entonces podemos concluir que muy probablemente gran parte de aquellas mujeres prediluvianas, si es que no fueron todas ellas, se unieron a los hijos de los hombres voluntariamente. Judas 1, versículos 7 y 8 mencionan a fornicarios del tiempo de Sodoma y Gomorra que habían seguido la carne extraña, y a soñadores que amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Las hijas de los humanos, o las hijas de los hombres, del tiempo prediluviano probablemente caían en la categoría de las personas que siguieron a carne extraña y menospreciaron los principios divinos. En resumen, ellas se unieron a aquellos gigantes voluntariamente. Entonces, como podemos observar, los vocablos originales de estos pasajes bíblicos nos indican que los antiguos gigantes o Nefilims eran ángeles caídos, es decir, seres espirituales que no guardaron su dignidad, habitación o cuerpo espiritual, al venir a la tierra y cohabitar con las hijas de los hombres, por lo cual Dios los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ahora veamos algunas objeciones a esta interpretación. En Mateo 22:30 registra el hecho de que Jesús mismo dijo que en la resurrección los seres humanos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Sin embargo, note que el versículo no dice los ángeles no pueden casarse, sino que más bien indica que los ángeles no se casan. Además, el versículo se está refiriendo a los ángeles
en el cielo, no a los ángeles caídos, a los cuales no les interesa el orden establecido por Dios, sino todo lo contrario. Ellos buscan incesantemente maneras de interrumpir el plan de Dios. El hecho de que los santos ángeles en el cielo, es decir, los ángeles de Dios, no se casan ni tienen relaciones sexuales, no significa que lo mismo sea cierto para Satanás y sus demonios. Sin embargo, tengo que admitir que aparentemente es una contradicción decir que los ángeles no tienen relaciones sexuales y al mismo tiempo decir que los hijos de Dios eran ángeles caídos que procrearon con las mujeres de la tierra. Sin embargo, aunque los ángeles son seres espirituales, como lo dice en Hebreos 1:14, también pueden tomar forma humana, como lo podemos leer en Marcos 16:5 y Hebreos 13, versículos 1 y 2, entre otros pasajes. En cuanto a las relaciones íntimas entre los seres humanos y los ángeles, podemos leer en Génesis 19, versículos del 1 al 5, la vez en que los hombres de Sodoma y Gomorra querían tener sexo con los dos ángeles que estaban hospedados en la casa de Lot. En esa ocasión fueron los ángeles del Dios Altísimo los que tajantemente se opusieron a tal aberración. Los ángeles de ese tiempo escogieron guardar su dignidad, es decir, su estatus de ángeles de Dios y su habitación espiritual. La cuestión es que las uniones entre los nefilins y las mujeres de la antigüedad produjeron gigantes, no solo físicamente, sino gigantes en cuanto a la perversión y maldad, es decir, monstruos de maldad. Los descendientes de la mezcla entre los nefilims o ángeles caídos y las mujeres corrompieron completamente la tierra hasta saturarla con violencia a tal grado que la malicia de los seres humanos era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Por esa razón, Dios determinó no contender más con el ser humano, sino más bien que les dio a partir de ese momento 120 años de vida al planeta, después de lo cual Él arrasó con todo ser viviente por medio de una inundación global. Génesis 6:18 nos revela que los únicos salvados de tal juicio fueron Noé y su esposa, más sus 3 hijos con sus respectivas esposas, para un total de 8 personas. Tenga en cuenta ese número en comparación con la humanidad de aquel entonces. Yo me imagino que mínimo 1 millón de personas estaban viviendo en esa época y solamente 8 personas fueron salvas. Ahora, no quiero finalizar este tema sin hacer un análisis sobre el propósito de los nefilims. En otro episodio más adelante estudiaremos otra clase de gigantes mencionados en la Biblia que han plagado la historia de la humanidad desde el principio. La cuestión es que tanto los nefilims como los que el mundo ve como poderosos gigantes o los grandes de esta tierra siempre han sido los poderosos instrumentos que el enemigo ha utilizado para oponerse vorazmente al plan de Dios de enviarnos al Redentor y también para tratar de sabotear el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por ejemplo, los hijos de Dios prediluvianos o ángeles caídos tenían relaciones íntimas con las mujeres para pervertirlas y evitar que tuviesen la simiente prometida en Génesis 3:15, que eventualmente destruiría a la simiente de la serpiente. Después del diluvio podemos observar ese mismo modus operandi del enemigo cuando Dios le hizo el llamado a Abraham. El enemigo intentó usar al poderoso faraón para que tratase de tener relación íntima con la esposa de Abraham en Génesis 12:20 y así evitar que ella tuviese simiente santa, es decir, para evitar que ella tuviese al hijo de la promesa. A través de todo el Antiguo Testamento vemos la oposición satánica contra el pueblo de Dios, culminando en el Nuevo Testamento con la matazón de los bebés menores de 2 años por orden de el gran Herodes o Herodes el Grande, con el propósito de eliminar así la manifestación del Hijo de la Mujer. Mateo 2, versículos del 16 al 18.
A través de la historia prediluviana, el Señor nos revela el resultado correspondiente a todo aquel que abraza la manera de reinar y operar del reino de las tinieblas. El destino fatal del que lo hace es la total e irremisible destrucción eterna de ellos. Por lo tanto, lo sabio es apartarnos totalmente de las obras de las tinieblas y santificarnos para Dios. En otras palabras, lo sabio es caminar con Dios, como lo hicieron Enós y Noé, los cuales obtuvieron como recompensa su corona de vida. Para los que aprendemos a reinar en esta tierra para la gloria de Dios, es decir, los que nos santificamos para Él hasta el final, el Señor nos dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero con la misma firmeza, Dios ha advertido a los que insisten en reinar o vivir según la imagen o estándares del reino de las tinieblas, que al final de los tiempos el Señor les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Seamos sabios, escojamos bien, pues nuestra vida eterna depende de nuestras decisiones diarias. Nuestra vida eterna depende primeramente de a quién escogemos servir, si a Dios o al enemigo. Si escogemos a Dios, entonces debemos reinar conforme a su imagen en nosotros. Gálatas 5:25 nos dice que si hemos sido vivificados por el Espíritu, entonces debemos vivir en conformidad con su Espíritu. En todo caso, cualquier semejanza que la vida de los prediluvianos tenga con la actualidad no es coincidencia, pues aunque Enós fue el primero en la historia de la humanidad en pretender tomar el lugar de Dios en la tierra, en los últimos tiempos la historia se repetirá a muchísimo peor grado, pues el enemigo volverá a reinar, pero esta vez no lo hará como aquella primera vez, sino que vendrá a dominar y someter la tierra en persona, como lo comenzaremos a ver a partir de nuestro próximo video. En cuanto a los Nefilims de la antigüedad, una vez más, la Biblia nos dice que en los últimos tiempos algo fuerte como el hierro se mezclarán con semilla humana. Pero ese tema del final de los tiempos lo dejaremos para un estudio más adelante. Lo bueno es que tanto en la antigüedad como en los últimos tiempos siempre han existido los fieles a Dios que, a pesar de la maldad que los rodea, escogen no corromperse. Por ejemplo, en la época prediluviana podemos encontrar a Noé, quien fue un predicador de justicia, según lo revela 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y a Enoc, cuyo nombre significa dedicado, entrenar, enseñar. Podemos leer en Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15, que Enoc fue un profeta que enseñó acerca de la segunda venida de Cristo en el tiempo antidiluviano. Y no solo eso, sino que Génesis 5, versículos 23 y 24 dicen que Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. En otras palabras, Enoc fue la primera persona del mundo que experimentó el rapto. De la misma manera, muy pronto, todo el que camina con Dios desaparecerá, pues el Señor también los arrebatará al cielo para ir a reinar con Él por toda la eternidad. ¡Aleluya! Con esta meditación cierro este video. En nuestra próxima sesión comenzaremos una serie de estudios sobre la primera vez en que el enemigo envió a su simiente para establecer su reino infernal en la tierra, para una vez más comenzar a degenerar a los moradores de la tierra después del diluvio. No se lo pierda. Hasta entonces, manténgase conectado con Dios a través de sus oraciones y el estudio de la palabra de Dios. El Señor viene pronto. Bendiciones.